decimales. Y el discreto es el que solo admite valores enteros. Entonces, cuando uno menciona la edad, uno lo dice en términos de número entero. Uno no dice, o casi nunca dice, tengo 10 años, 10.5 años, ¿verdad? 10.3 años, 10, no dice así. Uno dice, tengo 10, tengo 11, tengo 12, etcétera. Entonces, eso sería una variable discreta, porque no estoy utilizando los decimales. Y si yo quisiera hacer un gráfico de barras con las edades de ustedes, que se repitieran, por ejemplo, qué sé yo, obviamente voy a inventar edades, no voy a usar las edades de ustedes, pero por ejemplo, si esto fuera edad de, vamos a poner las edades acá. Pongámosle 3, 6, 9, 12, 15. Imagínense que este son 12, que este son 6, 15 y digamos que 3 acá. ¿Ok? Acá en la línea, en el eje horizontal, yo pondría la frecuencia de cuántos hay de cada edad. Por ejemplo, si esto es edad, esto sería la cantidad de personas que hay de cada uno. Por ejemplo, 12. ¿Ok? Ahora, pero, por ejemplo, si nosotros, no hay borrador acá, si nosotros lo que queremos es representar una variable continua, imagínense, voy a ver si hay aquí algún ejemplo. La variable continua, además de tener esa característica, se representa en forma de intervalos. No necesariamente nosotros vamos a representar, por ejemplo, un solo valor acá, sino un rango de valores. Por ejemplo, acá tenemos entre 1 y 3. Entonces, aquí vamos a graficar en la altura cuántos datos están en ese rango de 1 a 3. Y, por ejemplo, si tenemos otro rango de 3 a 5, de 5 a 5. Exactamente, o sea, dígame. Ok, muy bien. Voy a hacer el gráfico más acá entonces. Aquí donde estoy, si lo ves. Muy bien. Entonces, les mencionaba que vamos a graficar en un histograma datos, aparte de que son decimales, están agrupados en intervalos. ¿Ok? Entonces, voy a poner el ejemplo que tenemos aquí. De 1 a 3, los valores de 1 a 3. Y lo que mencionaba Roberto acerca de que no hay espacios, no vamos a dejar, por ejemplo, y empezar como quien dice aquí, de 3 a 5, sino que es continuación de ¿verdad? En ese caso, entonces sería de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, 7 a 9, etcétera, ¿verdad? 7 a 9. Y en la altura vamos a poner la frecuencia de cada uno de ellos. Aunque lo que vamos a aprender hoy es que en lugar de la frecuencia, lo que vamos a utilizar es algo que se llama densidad. Y la densidad pues ya la vamos a definir. Pero la idea es que el tipo de gráfico que nosotros vamos a representar con un histograma es para variable continua y es para datos que los podemos agrupar en intervalos y admite decimales. Es como una característica de eso. Muy bien. Entonces, la definición que nos muestra, una idea que nos muestra aquí es que un histograma es una gráfica que da una idea de la forma de una muestra. Recordemos que la muestra también es una parte representativa de la población que no necesariamente tiene que ser así en la realidad.
Esto indica las regiones donde los puntos están más concentrados y donde son más escasos. O sea que de manera gráfica nosotros podemos ver dónde hay menos datos que otros. Ok, gráficamente yo puedo decir aquí que la mayoría están entre 3 y 7, por ejemplo, y que hay muy poquitos entre 9 y 11. Y si hubiesen más aquí, más como barritas con menos tamaño, entonces lo que estamos viendo ahí es que los datos están menos concentrados en esos intervalos. Muy bien, el ejemplo que se nos muestra en este caso habla sobre la frecuencia de emisiones EP de 62 vehículos conducidos a mayor altitud. Ok, entonces la estructura de nuestra tabla para poder construir el histograma, vean que tenemos esta primera columna que dice intervalo de clase, que también nosotros le llamamos, le podemos llamar solo clases, intervalo, intervalo de clase a cada uno de ellos. Acá tenemos la cantidad de filas que se presentan aquí, son el número de clases. Aquí tenemos, por ejemplo, 2, 4, 6, 7 clases o 7 intervalos. Eso va a equivaler a 7 barritas, ¿verdad? La frecuencia va a estar relacionada con la altura, pero no va a ser la altura, porque ya les dije que lo que vamos a ver hoy es que la altura va a ser la densidad. Frecuencia relativa. ¿Qué significa la frecuencia relativa? ¿Qué significa la frecuencia relativa, Ángel? ¿La cantidad de qué? Ok, pero está algo que se llama frecuencia absoluta, que es esta segunda columna, y está algo que se llama frecuencia relativa. La absoluta es exactamente cuántos datos hay en este intervalo, hay 12. Pero la relativa lo que me dice es qué razón hay con respecto al total. Por ejemplo, ¿cuánto sería el total si nosotros conocemos todas las frecuencias de aquí? ¿Cómo podríamos sacar el total? Sumando, simplemente sumando. Dígame, Moisés. Sí, que fíjate que no tengo dónde poner la cámara, entonces lo puse en la cátedra y hasta ahí da el cable más o menos. No sé si hasta ahí más o menos se ve mejor. Exactamente. La frecuencia relativa es la división de cada frecuencia absoluta entre el total. Por eso uno dice que es la relación, la razón de cada una de ellas con respecto al total. Muy bien. Espérame, Moisés. Se ve mejor. Ok. Y fíjate que no estoy compartiendo pantalla. Discúlpame que no me vea. Muy bien. Entonces, para que vayas viendo también las diapositivas que tenemos acá y también la pantalla. Aquí estamos, por ejemplo, con esta tabla, mira, Moisés, y allí cada uno de esos valores que vos ves, donde dice intervalo de clase, va a representar, va a corresponder a una barrita de nuestro histograma. Muy bien, entonces, lo que mencionaba, la frecuencia relativa es cuánto hay con respecto al total. ¿Cuál es el total que tenemos aquí? ¿Cuánto es? 62. N es igual a 62. N es igual a 62. Entonces, obviamente este ejemplo que yo puse acá, pues era solo para ilustrarlo. Trataremos de utilizar los valores que nos están dando ahí, más o menos las alturas de eso. Lo voy a hacer más pequeño para que...
15 y 25. Ya vamos a ver que ese 25, ¿por qué se amplía tanto hasta allá? Vamos a ponerlo por acá. Espero que se vea bien, se vea completo. Ahora, frecuencia 12. Vamos a poner la primera. 12 entre el total, 62. ¿Cuánto da eso? 12 entre 62. 0.194, correcto. Entonces, todos estos que estamos viendo acá, 0.177, 0.290, es la división de cada uno de los valores. En la tabla, Moisés, el 11 entre 62. El 18 entre 62 da 0.290. El 9 entre 62 da 0.145 y así sucesivamente. ¿Qué va a ser la densidad? Que es la última columna que aparece ahí. Vamos a ver. ¿Alguien me tiene una idea de lo que es la densidad? Está relacionado con la capacidad, sí, pero también con otra cosa. Aparte de la capacidad, o sea, me imagino que habla de volumen. Ok, ajá. La cantidad que se concentra en un punto está bien. Sí, exactamente. Solo como para hacer la asociación. La cantidad de materia que cabe en determinado espacio, que es un volumen, a eso le llamamos densidad en cuanto a materia, ¿verdad? Pero en este caso es la cantidad de datos que hay determinado en cada intervalo. Eso es la densidad. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que dividir es la frecuencia relativa, ¿ok? O sea, la porción de datos que hay ahí entre el ancho del intervalo. Entonces, dividimos 0.194 entre quién. ¿Cuál es el ancho de la clase? Es 2. Exacto. Sí, del primero y casi de todo, ¿verdad? Solo el último es el que va a cambiar. El ancho de la clase es cuánto hay entre 1 y 3 en cada intervalo. Por ejemplo, entre 1 y 3, ¿cuánto es el ancho o la distancia? Se suma y se divide entre... No, eso es, eso es la marca de clase. En este caso solo es la diferencia. 3 menos 1, 2. 5 menos 3, 2. 7 menos 5, sucesivamente. Casi todos tienen un ancho de 2, ¿verdad? Casi todos. Porque el último, ¿cuánto tiene de ancho? El penúltimo, sí, el penúltimo tiene un ancho distinto también. ¿De cuánto? De 4. Y el último tiene un ancho de 10, correcto. Entonces, vamos a dividir la frecuencia relativa entre cada ancho de su intervalo correspondiente y eso nos va a decir la densidad. La densidad, ¿qué es lo que quiere decir? Es qué tanta porción de datos hay por cada unidad. ¿Cuál el primero? Cada uno 0.0, no, bueno, si lo lee así como está, 0.0970 está bien. Pero para hablar, por ejemplo, de décima, centésima, milésima, 10 milésima, esto sería 970, décima, centésima, milésima, 10 milésimas sería. Sí, 970, 10 milésimas. Uno solo lee la cantidad, que es 970, pero especifica que son 10 milésimas. Pero lo práctico uno no anda diciendo eso. Uno dice 0.0970 o 0.0885, ¿ok? Pero está bien la pregunta. Muy bien. Solo para comprobar, el último dividamos 0.065 entre 10. 0.065 entre 10. Muy bien. Moisés, ¿cuánto te dio? 0.065 entre 10. El 10 es el ancho de este intervalo.
¿Ok? Entonces, vamos a definir aquí que la densidad es la frecuencia relativa dividido entre A, pero A va a ser ancho de clase. Amplitud o ancho de clase o de intervalo. Y esto es para sacar el ancho, despejando. Es que el ancho se saca. Es que con la tabla solo sería verlo. ¿Cuánto hay entre extremo y extremo? Solo restar. El mayor menos el menor. 25 menos 15, 10. 15 menos 11, 3. Ese es el ancho. 11 menos 2, 2. 11 menos 9, 2, perdón. Entonces la densidad, ahí la vamos a definir como frecuencia relativa entre ancho de clase. O sea, ¿qué tantos datos hay con respecto al total, pero solo en ese pequeño intervalo? Muy bien. Bueno, ahí solo nos está definiendo lo que es la densidad. Dice que la frecuencia relativa es dividida entre el ancho de la clase. Por ejemplo, el primer renglón dice la frecuencia relativa es 0.194, ya que el ancho de la clase es 2. Entonces se divide 0.194 entre 2. Eso solo es la misma explicación que yo acabo de dar. El propósito de la densidad dice que es ajustar la frecuencia relativa con el ancho de la clase. Eso es para que los datos no se disparen y la gráfica no sea engañosa. Al dividir la frecuencia relativa entre el ancho de la clase se ajusta esta tendencia. Dice, la densidad representa la frecuencia relativa por unidad. O sea, qué tantos datos hay por cada unidad que hay aquí. ¿Ok? Entonces, para el primero, 0.0970, si nosotros queremos verlo como porcentaje, ¿qué porcentaje es este? En porcentaje, ¿cuánto es 0.097? Correcto, 9.7%, solo multiplicamos por 100 o corremos el punto dos veces. Lo que quiere decir es que en el primer intervalo, cada unidad tiene el 9.7% de datos. Eso es lo que quiere decir. ¿Perdón? Entre el 1 y el 3. Ya por ejemplo, para el 3 y el 5, el porcentaje no va a ser el mismo, sino que puede ser o más denso o menos denso. Por ejemplo, aquí el más denso es el del 5 al 7. O sea que ahí va a estar concentrado más datos o mayor porcentaje entre el 5 y el 7. El 5 y 7, no más ancho, sino más alto. Sí, más alto. Muy bien. Fijémonos que los valores de la densidad, el valor más grande es aproximadamente 0.15, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, eso sería como la altura máxima. 0.15. Tengo que ponerlo acá para que no choque con las barras. Entonces, más o menos aquí sería 0.10, ¿verdad? Y 0. ¿Qué? 0.5. Ahora vamos a tratar de graficar las barritas poniendo como altura la densidad. Para la primera, de 1 a 3.
la densidad o la altura sería 0.09. O sea, un poquito abajo del 0.10, más o menos acá. Entonces, hacemos nuestra pequeña barrita esta, más o menos por ahí está. Para el segundo, ¿dónde estaría la altura? Hasta 0.75, más o menos acá, un poquito más abajo. Para del 5 al 7 sería casi el 15. Voy a ponerlo por aquí. Para del 7 al 9, la altura es 0.07. Un poquito más abajo del segundo, ¿verdad? Pero poquito, muy bien. Del 9 al 11, abajo del 0.05, muy bien. Sería más o menos como por acá. Un poquito bajito. No tiene que estar perfecto. Aquí yo estoy usando sin instrumento ahí. La otra, 0.01. Voy a ponerlo un poquito más ancho aquí. 0.01. Bueno, si este es como 25, esto sería más o menos por ahí. Y el último, de 25 a... Sí, sería 0. Uy, sí, demasiado abajo acá de... Más o menos ahí. ¿Cuánto creen ustedes que si yo sumara todas las barritas, cuánto creen que nos tendría que dar eso? Sumémoslas, todas las densidades, para ver un aproximado de cuánto da. Sí. Y alguien más que sume las frecuencias relativas también, por favor, frecuencias relativas. Claro. Decime, ¿esa? Ok. ¿Cuánto le da? Para la frecuencia relativa les debería dar 1. No sé si ya lo sumaron. O 1. Bueno, exacto. Para la densidad, realmente allí, ¿cómo? No. 0.46, ok. En el caso de la densidad, como todas las barritas no son del mismo tamaño, no podríamos como predecir qué es lo que nos da la sumatoria. Pero si se fijan para la frecuencia relativa, sí. Independientemente de los datos, del ancho de la clase, de la cantidad que haya en frecuencia, de lo que sea independientemente, esta barrita de aquí, que es la frecuencia relativa, tiene que sumar 1. ¿Por qué? Porque es la razón de todo el conjunto de datos entre el total de datos. ¿Y cuánto es eso? Por ejemplo, si cada uno de estos es la división de 12 entre 62, 11 entre 62, te vamos sumando. 12 entre 62 más 11 entre 62 y voy sumando todas. Al final, los de arriba van a sumar 62 porque son los pedacitos, ¿verdad? Y tienen que sumar 62 y el denominador es el mismo, va a quedar 62 abajo también. Por lo tanto, va a quedar 62 sobre 62, 1. Independientemente, como les digo,
de lo que haya en la frecuencia o de lo que haya en el intervalo de la clase. Muy bien. ¿Ya capturaste lo que necesitabas, Moisés? Muy bien. Vamos a ver nuestra pequeña, ¿cómo se llama? Gráfico. Lo tenemos ahí. Está el histograma para las emisiones de P para vehículos a gran altitud y esa es la tabla de frecuencias. Bueno, a partir de la tabla de frecuencias se muestra ese histograma. Vamos ahora a tratar de responder cosas a partir del histograma y a partir de la tabla. Por ejemplo, aquí dice, use el histograma de la figura 1.8 para determinar la proporción de vehículos en la muestra con emisiones entre 7 y 11 gramos por galón. Usar el histograma para determinar la proporción de vehículos. ¿Qué piensan ustedes que es la proporción de vehículos? ¿Cuántos? ¿Cuántos vehículos? La proporción tiene que ver con la frecuencia relativa, porque no sé si se acuerdan que la frecuencia relativa es la proporción de cada frecuencia absoluta entre el total. ¿Ok? Cuando uno habla de la proporción, habla de la frecuencia relativa, la proporción de los datos. Entonces, usar el histograma para determinar esa proporción de vehículos que en la muestra tienen emisiones entre 7 y 11. Entonces, veamos, entre 7 y 11 sería desde aquí hasta acá, ¿verdad? Pero como son dos barritas, entonces vamos a ver lo que hay en cada una. Por ejemplo, de 7 a 9, ¿cuál es la proporción de los datos? Es decir, la frecuencia relativa. Ya la tenían copiada, me imagino. ¿Cuál era la frecuencia relativa? 0 punto. Ok. Sí. Yo creo que ya no me va a ver Moisés. Ejemplo 1 punto. Voy a tener. Dígame. La parte de arriba. Ah, permítame, vamos a ver. Ah, donde dice ejercicio 1. Ok. Sí. Bueno, creo que más o, más o menos. Debe. Sí. ¿Cómo? Tendría que mover, permítame, tendría que mover el escrito. Sí, por favor. Ahí, ahí. Vamos a ver, Moisés, ahora. A ver si. El problema es que no voy a poder pasar acá.
Ahí. Bueno. Listo, Moisés. Entonces ahora vamos a ver, a proyectar aquí la pantallita esta, el documento. Miren que aquí lo resuelven utilizando otra cosa que ya vamos a ver, pero lo podemos ver simplemente con la frecuencia relativa. ¿Cuál es la frecuencia relativa para los valores de 7 a 9? La frecuencia relativa de 7 a 9, ¿cuánto es? 0.145. Ajá. ¿Y cuánto es la de los valores de 9 a 11? 0.081, correcto. 0.081. ¿Cuánto da eso? Sí, utilizaron, ya voy a mostrar cómo se hace haciéndolo de otra forma, porque la otra forma me va a servir a mí cuando la gráfica no me ayude, sino que solo va a ser con las tablas. Ya voy a mostrar por qué se hace de la otra forma. Pero aquí en esta sí se puede hacer directamente, sumar la frecuencia relativa directamente. Eso es la proporción de los datos. ¿Cuánto da eso? 226, ¿verdad? Muy bien. Eso que encontramos es lo que ahí preguntan, es la proporción de vehículos que muestran, bueno, de la muestra que tienen una emisión de entre 7 y 11 gramos por galón. Ok, es decir, el 22.6% de los datos están concentrados ahí. Cuando habla de proporción, está muy relacionado con porcentaje también. Ya voy a mostrar eso, porque es que también se puede trabajar utilizando esta formulita, esta. Si usted se fija, la frecuencia relativa, si yo despejo esto para allá, pasa a multiplicar densidad por amplitud, ¿sí o no? Entonces ahí se puede hacer también así. Densidad por amplitud de cada barrita. Y al final me va a dar cada uno la frecuencia relativa. Por eso es que más adelante vamos a necesitar las integrales, porque vamos a determinar que el área bajo la curva, cuando esto ya no son datos tan así, tan marcaditos, sino que son como más suaves las curvas, vamos a tener que utilizar integrales. Por eso yo los mandé a estudiar. Puede ser que hoy no las veamos porque ya perdimos mucho tiempo, entonces va a ser hasta la otra clase. Mejor dice. Muy bien. Moisés, ¿quedó claro por qué sumamos esto aquí? Exacto. Y más que cuántos datos es, qué proporción. Es que hay que entender la proporción como, imagínense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí hay 7 personas. ¿Qué proporción de personas son mujeres? Solo entre ustedes. No me sumen a mí, sino solo entre ustedes. ¿Qué proporción de personas son mujeres? ¿2 de cuánto? De 7. Proporción se refiere a eso. ¿Qué tanto hay de algo que yo quiero del total? ¿Sí? Y la otra proporción sería 5 de 7, que serían varones, y el total debe ser 100, ¿sí o no? Por eso es que cuando nosotros sumamos las frecuencias relativas, da 100, da 1, perdón. Si yo sumo 2 séptimos más 5 séptimos es 1, o 100%. Así tenemos que entender la proporción. Listo. ¿Por qué hacen el otro cálculo de la otra forma? Utilizando esto que definimos como densidad. Lo voy a mostrar ahorita. Si la densidad es igual a la frecuencia relativa entre la amplitud, entonces yo de aquí puedo tener dos fórmulas más. Puedo tener la frecuencia relativa igual a ¿qué? Densidad por amplitud. O también amplitud igual a frecuencia relativa entre densidad. Muy bien. Entonces, como lo que me están preguntando
es la proporción de los datos, que ya estamos de acuerdo que proporción de los datos es frecuencia relativa. Yo lo puedo encontrar multiplicando ¿qué? Densidad por amplitud. Para el primero, ¿cuál es la densidad de 7 a 9, verdad? ¿Cuál es la densidad de 7 a 9? 0.0725, correcto, ahí está abajo, pero no lo miren abajo, miren en la tabla. Ajá, la densidad es 0.0725 multiplicado por su amplitud. ¿Cuál es la amplitud de la 2? Exacto. Y a esto le voy a sumar la densidad del otro intervalo con su respectiva amplitud. ¿Cuál es la densidad del otro? 0.405 por su respectiva amplitud, que es ¿cuánto? 2 también. Entonces, hagamos esas multiplicaciones, no nos confiemos en lo que está allá, hagámoslo nosotros. Y lo sumamos y debe dar lo mismo. Eso les da 0.0725 por 2 más 0.0405 por 2. ¿Sí? Muy bien. Nos va a dar lo mismo o aproximadamente lo mismo, 0.226. Ahora, y van a decir ustedes, ¿y por qué hacemos esto? Si es más fácil ver la frecuencia relativa directamente. Porque a veces no nos van a preguntar exactamente no nos van a preguntar de 7 a 11, sino, ¿qué tal yo les pregunto de 6 a 10? Ajá, sí, sí, de 6 a 10. ¿Cómo harían? ¿Cuál sería la proporción de los datos que hay entre 6 y 10 gramos por galón? Entre 6 y 10, ajá. Ok. Si yo quisiera, ejemplo 2 voy a poner acá. Encontrar la proporción de los datos que hay entre 6 y 10 gramos por galón. Ok, en el anterior era fácil ver fácil ver en la tablita cuál era la frecuencia relativa, por ejemplo, para 6, perdón, de 7 a 9, pero aquí es de 6 a 10. Entonces, ¿qué pasa con 6 y 10? ¿Los podemos ver gráficamente? O sea, no están en los extremos de cada barrita, ¿verdad? Por ejemplo, el 6 está aquí en medio. ¿Dónde está el 6? Acá va. Y el otro está entre 9 y 11. Entonces, ¿qué me dice la lógica a mí? Yo específicamente no sé cuál va a ser la frecuencia relativa ahí, en ese punto. Ok, porque estoy tomando no solo los datos desde aquí hasta solo en este, sino que me estoy pasando al otro. Entonces yo tendría que agarrar mejor las áreas. Agarraría la mitad del área de este, de 6 a 7, que yo la conozco, o la puedo calcular, mejor dicho. Sería esta área de acá, más esta completa, ¿verdad? Más que la mitad del otro, exacto. Entonces, esa área que es densidad, o sea, la altura, por lo ancho, esa área de ese rectángulo es lo mismo que la proporción de los datos o la frecuencia relativa. ¿Ok? Entonces, por eso se utiliza este otro método cuando no coincide con los valores extremos de aquí. ¿Cómo lo haríamos entonces? Bueno, para este rectángulo que está aquí, ¿cuál sería la altura?
0 punto. De 5 a 7, 0.1450, ¿va? Muy bien. Entonces, quiero hacerlo por acá. Para el primer rectángulo sería, voy a ponerle rectángulo 1, rectángulo 2 y rectángulo 3. La suma de esos tres pequeños rectángulos me va a dar la proporción de los datos. Para el rectángulo 1, ¿cuál es la base? ¿O cuánto mide el ancho en la base? 1, porque no es de 5 a 7, sino de 6 a 7. Entonces, ancho es 1, la mitad del rectángulo, la mitad del ancho del rectángulo. Y la altura es 0.1450, muy bien. Listo. Para el segundo rectángulo, ese sí va completo. De 7 a 9, ¿cuál es el ancho, Moisés? Excelente, sería 2. Y la altura para ese rectángulo, Roberto, 0.725. Ok. Y por último, le sumamos, esta es la región 2. Por último, le sumamos la región, voy a ponerlo acá para que Moisés, no, yo creo que se ve ahí. Moisés, sí se ve, Moisés, ok, muy bien. El otro, ¿cuál es el ancho que tendría Ángel? Para para el rectángulo 3, para la región 3. ¿Qué ancho tendría este? 1, muy bien. ¿Y cuál sería la altura? 405. Muy bien. Hacemos esas multiplicaciones, las sumamos y ya. Eso es la proporción de los datos que hay entre 6 y 10. Por eso se utiliza ese otro método. No, la altura es la densidad. Sí. Lo voy a poner acá para que nos acordemos. Densidad es lo mismo que la altura en el histograma. Densidad. No, la proporción es frecuencia relativa. El ancho es cuánto hay en el suelo, cuánto hay entre exactamente, entre cada intervalo. Muy bien. ¿Listo? ¿Cuánto les dio a ustedes? 3305. Yo creo que sí. ¿Alguien más le dio eso mismo? Ok. Quiero que todos lo hagan. $33.05, muy bien. ¿Eso te dio, Ángel? ¿Eso te dio? ¿No has hecho nada? ¿Eso le dio? Ok. Moisés te dio 0.3305. Ok. Esa era la pregunta que seguía.
Yo pensaba que era diferente, pero era la misma. Usa el histograma para calcular la proporción de vehículos en la muestra con emisiones entre 6 y 10. Ese es el que acabamos de hacer ahorita. Se calcula entre 6 y 7, entre 7 y 9, y entre 9 y 10. Y de ahí se suman. Y nos tiene que dar eso. Ahora, si les preguntara, ¿cuál es la densidad de la muestra en 6 gramos por galón? En 6 gramos por galón, ¿cuál es la densidad? ¿Qué es la densidad en el gráfico? La altura. Sería, sí, el de R1. ¿Cuál es la altura de R1? ¿0 punto? 140, sí, 1450 o 145, está muy bien. O sea, la altura. Cuando me preguntan la densidad, entonces estamos hablando de la altura en el histograma, ¿sí? ¿Qué pasa si yo les pregunto cuál es la proporción de los datos de la muestra de 6 gramos por galón? La proporción de los datos. ¿Cuál es la proporción de los datos que hay que sean de 6 gramos por galón? Vamos a ver si pusimos atención. La proporción de los datos. Vean que para calcular la proporción de los datos, ¿qué calculábamos siempre con cada figurita? ¿El qué? Por ejemplo, con el primer rectángulo, ¿qué es lo que le calculamos? ¿El? No es el ancho exacto. Usamos la mitad, pero ¿qué le calculamos? Sacando la mitad, pero ¿qué le calculamos? Cada una de esas multiplicaciones, la proporción, ajá, y esa proporción geométricamente, ¿qué representa? Cuando multiplicamos lo ancho por la altura, ¿qué estamos calculando? El área. El área de cada uno de los rectángulos corresponde a la frecuencia o proporción de los datos. Sí, o sea, calculamos base por altura, ¿qué es eso? El área, ¿sí o no? Ajá. Y aquí dice, ¿cuál es la densidad de la muestra cuando son 6 gramos por galón? ¿Cómo? No, no lo hemos resuelto todavía. Sí, pero la densidad. No, sí, perdón, es la densidad ya. No, si yo les digo la proporción de los datos, sí que yo cambié la pregunta luego. Si yo le digo la proporción de los datos, porque la densidad es la altura. Vamos a ver si es cierto. Si lo que se pregunta es la densidad, es la altura, simplemente, ya lo habíamos dicho. Pues, si es la densidad, es la altura. Voy hasta ponerlo aquí, densidad, es altura. Si lo que me preguntan es proporción de datos, es la frecuencia relativa de datos, es lo mismo que la frecuencia relativa, pero es un área, ¿sí o no? Es un área. ¿Qué necesito para un área yo de un rectángulo? Base y altura. La altura para 6 gramos por galón, ya la habíamos dicho, 0.1450. Pero ¿y cuál sería el ancho? No. No. Vean que para los otros me están diciendo de 6 a 10. Hay un intervalo. Y aquí hay un intervalo. No, y si no hay intervalo, hay ancho. Sería 0, ¿verdad? Porque no hay ancho. Es decir, lo que estoy preguntando yo es solo cuánto tiene de área esta línea. Las líneas no tienen área. Si fuera un intervalo, por ejemplo, de 6 a 7, ahí sí se forma un rectángulo. Es 0, exactamente.
La proporción de los datos cuando no son intervalos, sino solo me dan un valor, es 0 siempre, porque geométricamente eso representa un área y como no tiene dimensión de ancho, entonces significa que no hay área, o sea, sería 0. No tiene sentido hablar de la proporción de los datos ahí. ¿Ah? Exactamente, no tiene sentido hablar de la proporción de los datos de un solo número porque estamos hablando o trabajando con intervalos. Muy bien. Espero que haya quedado claro porque eso es una pregunta de examen, ¿verdad? Si la, si la dejo en blanco, no vale tampoco. Muy bien. Ahora, cuando nosotros vimos en estadística, de hecho para mí también esto es nuevo, el hecho de que los anchos no sean todos iguales. Y la teoría lo que no se explica es que a veces hay datos atípicos. Es como la mayoría de datos están concentrados, como quien dice, solo a la izquierda. Pero puede ser que haya uno, dos, que tres datos que están como muy alejados de ese grupo y entonces habría que graficarlos más o menos así. Como quien dice esto y esto, quedarían esos vacíos ahí. Entonces lo que uno hace es ampliar el ancho para que esos datos queden ahí. ¿Ok? Y haya también esta continuidad de la que se habla, porque la variable es continua. Entonces, por eso uno, cuando hay datos extremos, amplía las últimas, sí, serían las últimas clases. Se estiran a la derecha, lo menciona acá. Ahora, ahí está, por ejemplo, lo que les mencionaba. Si no se hubiese estirado esos últimos datos, hubiese quedado de esta manera así, como con estos lados vacíos. Ahora, en un histograma, nosotros podemos ver la forma del histograma según la manera en que se nos presentan los datos. Podemos ver la simetría que éste tiene. ¿Qué quiere decir la simetría? ¿Cómo están distribuidos los datos? Si la mayoría están como en una forma casi similar, ¿ok? Que si yo los puedo reflejar se va a ver casi igual. Por ejemplo, de aquí, el que es no perfectamente simétrico, pero sí es casi simétrico, es el que está en el centro. Hay otro que está sesgado a la derecha, por ejemplo este, y el otro está sesgado a la izquierda, ¿verdad? El histograma dice sesgado a la izquierda. Bueno, el sesgo entonces es para donde hay menos datos. En este caso, el que está sesgado a la izquierda es el A. El que está más o menos simétrico, porque no es casi imposible que haya como que sea perfecta simetría, correcto, por la naturaleza de los datos. También menciona que en ese tipo de casos, la media y la mediana son muy cercanas. Y aquí, por ejemplo, la media y la mediana está más a la derecha y en este la mediana está más a la izquierda. Pero a mí lo que me interesa es que veamos cómo está la estructura visual de nuestro histograma. Muy bien. También puede ser que cuando nosotros hagamos o estudiemos ciertos histogramas, estos tengan como dos picos altos. Esos picos son las modas, es donde está la mayor concentración de datos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener que hay aproximadamente, se muestran dos concentraciones de datos. Está esta primero de aquí y está el segundo. Y a eso se le llama bimodal, tiene dos modas. Por ejemplo, el que nosotros habíamos hecho primeramente, ¿creen ustedes que sea bimodal o unimodal? Unimodal, porque solo había un pico, ¿verdad? Como que resaltaba de ese conjunto de datos.
Yo lo veo como que sube y vuelve a bajar. Si es tan marcado así, yo podría determinarlo como que es bimodal. Por ejemplo, en el otro, yo podría verlo de esta manera, ¿sí? Cuando era acá, ¿verdad? Este yo no lo consideraría una moda, porque hay uno que está muy cerca, este está muy cercano a este. Y están como, como que este más bien es el que predomina. Pero acá, si usted se fija, este está separado del otro pico. Hay como un espacio así. Entonces, si hay esa forma así, es bimodal. Muy bien. Dígame. Este es bimodal, correcto. Porque tiene como dos conjuntos. O sea, aparentemente son como dos conjuntos que están en la misma gráfica. Sí, cada uno tiene como su máximo. ¿Ok? Sería, sería unimodal, ¿verdad? Sería unimodal, muy bien. Ahora, quiero saber yo, ¿nos acordamos cómo construir el histograma? Ya vimos cómo, pues solo hay que ver las clases, pero ¿sabemos cómo sacar las clases, el ancho y todo eso? ¿Lo recordamos o no? ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Cómo hacemos para determinar? Ah, no, es que no lo vimos en la clase anterior. Por ejemplo, imagínense que tenemos estos datos. Vamos a hacer el ejercicio 1, a tratar de hacerlo, un pequeño bosquejo. ¿Qué hora es? 3:11, muy bien. Vamos a tratar de hacer un bosquejo. Esta es una guía de trabajo que les va a quedar para la próxima clase. Pero vamos a empezar al menos el primero. ¿Cuántos datos hay en ese primer problema que está ahí? Voy a acercarlo. Hay 50 datos, ¿verdad? ¿Cómo determinamos la cantidad de intervalos? Con 50 datos. O sea, la cantidad de barritas que van a haber, pues. ¿Cómo determinamos eso? 25. 25 barritas. Es que eso es lo que hay que buscar. ¿Cuántas barritas hay que armar? O sea, ¿cuántas clases, pues, o cuántos intervalos? ¿Lo recuerdan? Hay dos formas. Bueno, al menos yo conozco dos formas. Voy a borrar esto. ¿Sí? Sí, correcto, muy bien. Y si es mayor, la regla de Sturges. Yo prefiero hacerlo con la regla de Sturges. Como son 50, entonces sería K igual a 1 más 3.3
Logaritmo de 50, que en este caso, o sea, es de n, pero en este caso n es 50. Esto se llama regla, regla de Sturges. Creo que así se escribe, Sturges. Entonces, ¿quién es n? Pues es 50. 1 más 3.3 logaritmo base 10 de 50. Y si fueran, por ejemplo, 46, 42 y así menos de 50, usamos raíz cuadrada nada más. Aproximadamente, ¿cuánto da eso? 6.6. Bueno, aproximadamente 6.6. Que redondeado lo vamos a dejar en 7 clases. ¿Qué dijimos que va a ser eso? ¿La cantidad de qué? Sí, de clases. ¿Y qué son las clases? ¿Con qué? ¿El qué? La regla. Intervalo, clase. Yo le llamo renglones también. Pues, yo le quiero llamar así, ¿va? Pero ¿cómo se llama? Lo más común es eso. Intervalos o intervalo de clase. Solo clase, solo intervalo o intervalo de clase. Yo así los conozco. Otro nombre. Pero sí se entiende, ¿verdad?, de qué estamos hablando, ¿verdad? Es cada grupito, ¿verdad?, agrupado en intervalos. Para mí intervalo es lo más obvio o lógico que puede tener el nombre de eso. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué significa eso? Que van a haber 7 barras y que van a haber 7 renglones para abajo de nuestra tabla donde vamos a poder agrupar esos datos. Voy a borrar esto. Y voy a tratar de... Dígame, Moisés. Ah, ok, muy bien. Perdón. Entonces, parte de un estudio de control de calidad tuvo como objetivo mejorar una línea de producción. Se midieron los pesos en onzas de 50 barras de jabón. Entonces, ¿qué pondríamos como variable? ¿Cuál sería nuestra variable? Pero contextualizándolo al problema, los pesos de la barra de jabón, solo pesos. Pesos de la barra de jabón. Bien, otra cosa que hay que agregar aquí, bueno, antes de empezar a hacer nuestra tabla, este es el primer paso. Rango. Y por último, algo que se llama, bueno, es la amplitud, el valor del ancho, ¿sí? El rango va a ser el valor más grande menos el valor más pequeño. Así de sencillo. ¿Quién es el valor más grande ahí? 20.3 menos 11.6. ¿Cuánto da nuestro rango entonces? 8.7. Listo. Y por último, la amplitud va a ser el rango dividido entre la total de clases. O sea, 8.7 entre 7. ¿Se puede dividir entre este o se puede dividir entre este? Yo lo voy a dividir entre 7 ahorita. El paso 2.
El rango. El rango es el valor más grande menos el valor más pequeño. El rango de los datos. Sí, de todos los datos. Yo asumo que están ordenados, sí, ¿verdad? Sí, solo si están ordenados. Sí, correcto. Sí, pero no, yo no soy tan malo, yo lo voy a ordenar. ¿Verdad, Roberto? Sí, no, yo detesto la estadística por eso. Sí, exacto, ahí sí ya nos... Exacto. Entonces, no, o sea, aquí vamos a suponer, aparte en la vida real, si tenemos los datos, los metemos a una aplicación y la aplicación los ordena por nosotros, pues ¿para qué nosotros nos vamos a matar por eso? Entonces, el rango es qué tanto hay del valor más pequeño al más grande. Luego, el ancho es, como son 7 clases, las que yo quiero, entonces divido lo extenso de la amplitud, o sea, lo extenso del rango de los datos entre la cantidad de particiones, que son las clases. Por eso hacemos esta división y aproximadamente tiene que dar ¿cuánto? 1.40. 24 es. Ok, 1.24. 1.24. Entonces yo lo que hago es, no lo voy a redondear al entero, porque eso me dejaría datos de fuera. Lo podemos redondear a 1.3, por ejemplo, o a 1.25, por ejemplo. Dejémoslo en 1.3. 1.24, redondeado 1.3. Y también, ¿por qué lo redondeo a la décima, creen ustedes? No cubriría algunos datos que hay de fuera. Pero ¿por qué no lo redondeo a 2 cifras decimales? Es lo que quiero hablar. Sino que a una cifra decimal después del punto. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por? No. O sea, porque esto es 24 y no sé qué, más números, ¿va? Yo lo hubiese redondeado a 1.24 o 25, por ejemplo, o 25, digamos. Esto es en 2 cifras después del punto, pero yo lo dejo solo a una. ¿Por qué creen ustedes? No. ¿Por qué? Ve, vean, los, vean los datos. Exacto, después del punto en los datos hay una sola cifra. Entonces, trabajemos con redondear a la cantidad de datos, a la cantidad de cifras decimales con la que estamos trabajando. Como ahí está una cifra después del punto, pues yo lo voy a trabajar con una cifra después del punto, el ancho. Muy bien. Listo. Vamos a empezar entonces a armar nuestras clases que van a ser 7, o sea, 7 renglones. 1, 2, 3, 4. Espero que se vea, Moisés. 5, si no ya voy a mover la cámara. 6, 7. Primer intervalo. ¿De dónde a dónde lo pondrían ustedes? Sí, son 7 intervalos, pero 8.7, ajá. Pero para construir el primero, de aquí a aquí, ¿dónde empezarían? Y, o sea, ¿cómo determinan, pues? ¿Qué número van a ir? Vamos a ver, voy a hacer un ejemplo. ¿Creen ustedes que si yo pongo 11.9, ¿está bien empezar de ahí? No, ¿verdad? Porque se queda afuera. 11.6. Entonces, ¿de dónde empezarían? Una cifra menor. Y como estamos trabajando con punto decimal, le voy a restar 1 al punto 6. Sería punto 5, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo empezaría de 11.5. ¿Hasta dónde?
12.8. Es lo que le vamos a sumar, es esto, exacto. Esto es lo que le vamos a sumar, el ancho. Para eso sirve eso. No es que está de adorno. 11.5 es donde empieza. ¿Hasta dónde llega? Porque hasta dónde llega es qué tan ancho va a ser, pues, esto. De 11.5, eso tiene que tener una longitud de 1.3. Pues sumémosle 1.3 a esto. ¿Cuánto sería más 1.3? 12.8. Listo. Y no, tiene que ser, es continuo. Si le pone 12.9 va a dejar espacio entre barras. Empezaría el siguiente, de 12.8 hasta dónde? 14.1, muy bien. El otro empezaría siempre en 14.1 más 1.3, 15.4. El siguiente, 15.4. ¿Hasta dónde? No se ve. Déjame ver que tengo que poner la cámara para poder visualizar. Ah, sí, no se ve. Déjame. ¿El qué? El problema es esto que no. Sí, yo tendría que mover el CPU, pero me da miedo que se vaya a desconectar todo eso ahí. Entonces, déjenme ver. Solo lo voy a. ¿Cómo? Vamos a ver si. Ay, no. Vamos a ver, a ver, a ver. Ahí sí, ¿verdad, Moisés? Bueno, pero lo de arriba ya lo habías copiado, ¿verdad? ¿O no? Listo, entonces por ahorita con que mires allí está bien. Igual voy a tomarle foto a lo que tenga cuando esté la pizarra llena. Lo único es que me dejaste sin tomar agua, pero ajá. Bien, 15, 15.4 ¿hasta dónde? 16.7. Ustedes van sumando, yo no, vamos a ver. 16.7 ¿hasta dónde? 18 exacto, ok. 18 hasta 19.3. 19.3 hasta 20.6. Ahora veamos que no se haya quedado ningún dato de fuera. Si no se quedó ningún dato de fuera, no va a ser necesario estirar nuestro histograma. Si se quedó de fuera algo, ahí sí lo estiramos. Lo recuerdan, ¿verdad? Que el último estaba más ancho. No quedó ningún dato de fuera, entonces 20.3. Significa que todo va a quedar con la misma longitud, con la misma anchura. No pasa nada. Vamos con la frecuencia. La frecuencia es cuánto hay de cada uno, de cada intervalo, cuántos datos hay. Por ejemplo, entre 11.5 hasta 12.8, ¿cuántos datos hay? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4. Ok, 4.
De 12.8 a 14.1, ¿cuántos datos hay? No, se cuenta esto, siempre se me olvidó recordarles que el extremo de allá no lo incluye y el extremo de acá sí lo incluye. Entonces, un dato que coincida de estos dos, por ejemplo acá, se toma para el de arriba, no para el de abajo, porque este es abierto y este es cerrado. Vamos a ver si es cierto. 12.8, 14.1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, 6 datos. Termínenlo ustedes. Tiene que dar 50. ¿50, ¿bien? 50. ¿Ya, Robert? 50. Sí, miran, desde acá sí, ¿va? No mira, hacerlo. Ok. Si quieren, ya me pueden decir. Ya sabemos cómo se hace, ¿verdad? Solo me pueden decir. Dígame. Ahí. Déjame ver que tengo que poner acá la cámara para ver. Bueno, pero ahí se ve. Ok, muy bien. Me dicen entonces cuántos datos hay de cada uno. Por ejemplo, para el tercer intervalo. ¿Cuánto? 6. Para el cuarto intervalo. 16. Quinto intervalo. 9. Después, ¿cuánto? 1. Y n debería sumar 50. Muy bien. Frecuencia, ¿qué sigue?
Relativa, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿A dónde le 16? O sea, la suma te digo, pero no las mismas cantidades de acá. En ese caso, no sé qué fue lo que hizo. La estadística no es exacta, así que no hay. ¿Ah? No, no te preocupes, o sea, yo no te voy a bajar puntos por eso. Bien. Moisés, te dio 50 la sumatoria. Ok. Sí, sí, voy a más o menos a recapitular. Por ejemplo, los valores entre el primer intervalo, entre 11.5 y 12.8. Vas a ver en la tabla cuántos están en ese intervalo. Si hay uno que sea, por ejemplo, 12.8, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner en el de arriba. Por ejemplo, 16.7, se repite aquí, ¿verdad? ¿Dónde lo pondría? ¿En el de arriba o el de abajo? En el de arriba. Entonces lo contaría acá y no acá. Seguramente Roberto lo contó en otro. El, ok. ¿Cuánto te dio? 22. Ok. ¿Y a ustedes le dio? Así. ¿A ustedes? Así. Ok. Bueno, la mayoría le dio esto entonces. Vamos a ver, Roberto, después. Moisés, entonces ya entendimos cómo va dando esto. ¿Por qué me dio 6? Vas a contar cuántos datos están incluidos en ese intervalo. Vaya, por ejemplo, voy a abrir acá. 12.8. Voy a ver si puedo marcar aquí. Acá creo que es. 12, 12.8 hasta ¿qué? 14.1. Bueno, se me movió esta papada. Contar los datos que hay ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bueno, hay 7. Ah, bueno, sí, es cierto, desde el 13.1. El primero no se cuenta porque eso está en la parte de arriba. Me pasó la misma de Robert. ¿Cómo? Vamos a ver el de 15 puntos. El que da 16. A ver, sería de 15.4. De 15.4, ¿dónde está 15.4? El que sería más o menos de acá, ¿va? Hasta 16.7. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sí, está bien, 16. De seguro contó el mismo renglón 2 veces. Puede ser. Muy bien. Moisés, ya entendimos, ¿verdad? Listo, entonces la sumatoria te debería de dar 50. Sí, ¿cómo? Sí, o sea, qué extraño que te dio 50 aunque te hayas equivocado. Ah, claro, claro. Es que tenemos un compañero acá que los números, esto le dieron totalmente distintos, pero la sumatoria le da 50. Entonces, no sé,
no sabemos qué fue lo que pasó. Sí, muy bien. Listo, entonces, ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. ¿Qué dijimos que era la frecuencia relativa utilizando la frecuencia absoluta? ¿Qué es? Correcto. 4 entre 50. Y eso nos va a dar un decimal. Lo podemos poner en decimal o en fracción, da igual. Esto va a ser 0.8, creo. 0.8, bueno. Esto es 6 entre 50. Esto es 6 entre 50. 16 de 50. 9 de 50. O sea, todos entre 50 porque el 50 es el total. 8 de 50 y 1 de 50. Al final la suma debe de ser 50 de 50, o sea, 1. 1. Muy bien, ¿qué más llevaba la tablita? Nosotros en estadística 1 vemos otras cosas, pero aquí lo que ocupamos simplemente es la frecuencia, la relativa y la densidad. Correcto, densidad. Densidad, entonces, ¿qué sería? Dijimos entre amplitud, ¿verdad? Que la amplitud ya sabemos que es 1.3. Entonces, para el primero sería 0.08 entre 1.3. 0.8 era, ¿verdad? Ok. 0.08 entre 1.3. ¿Por qué 0.08? Porque esa es la división de 4 sobre 50. Me van diciendo los demás entonces. ¿Cuánto da el siguiente? 0.12. Sí va. Entre 1.3. El de 16, 0.32, no. Entre 1.3. 0.18 entre 1.3. 0.16 entre 1.3. Y 0.02 entre 1.3. Obviamente ustedes tienen que ponerle la par al resultadito, ¿verdad? Yo pues no lo puse, solo lo expresé como división. A la par le ponen ustedes entonces ahí, ¿cuánto es? 0.08 entre 1.3. .08 entre 1.3. ¿Cuánto es? Vamos a contar, aquí vamos a usar más cifras. ¿Cuánto da la división? 0.06, pero creo que da 5 después. ¿Cuánto da? 1.5, muy bien. ¿No sigue nada más? ¿O sí sigue? ¿Qué sigue? Más 5. 3, o sea, otras cosas. Entonces, dejémoslo con unas 4 cifras después del punto, S. Bueno, 3 o 4. 3 o 4, está bien. El siguiente, ¿cuánto da? 0.092. Ok. Con 3 cifras. Está bien. 0.092. Siguiente, lo mismo. Siguiente. 246. ¿Sí? ¿O cuánto? Bueno, 246 o 2461 está bien. 3 cifras, 4 cifras, yo no los voy a matar por eso, ven.
¿Qué más? 13,84. 8 le voy a poner. El de 16 sería 0.123. Y el último, 0. ¿100? Muy bien. ¿Qué hora es? Bien. ¿Ustedes terminan el gráfico o lo hacemos acá? Hagámoslo. Hagamos el gráfico. La parte de arriba, ¿la puedo borrar ya? Sí, Moisés, la parte de arriba, ¿la puedo borrar ya? Muy bien. No sé si la otra semana les voy a poner el examen porque muy poquito tema y, y necesito ver más temas. Entonces, posiblemente lo extienda para la siguiente. Muy bien. ¿Cómo? Bien, ya voy a subir la cámara, Moisés. Solo voy a medio dibujar esto acá. Vamos a ver. Lo que pasa es que se mueve esto, espérame. No, no sé si. ¿Solo qué? ¿Sí? Dele, no hay problema. La tarea se la voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Bien, no se ve nada. ¿De esto? Sí. Pero voy a dar la vuelta porque si no voy a topar ahí. Ya que Selvin casi bota aquí la... ¿Quién? ¿Les ponía los puntos de qué? Por solo presentar tarea. Y pasó cálculo. Bien, vamos con los valores. Aquí yo, no importa que, no es como que voy a ponerle aquí 1, 2, 3, no, yo puedo empezar de aquí y decir que esto es 11. 11.5. Y después el siguiente, 12.8. El ancho tiene que ser el mismo, eso sí. 14.1. 15.4. 16.7. ¿Y usted matriculó cálculo? No. Ah, no puede, ¿va? Es que a mí me dieron cálculo 1, pero hasta ayer. Y no se ha matriculado nadie. Muy bien, terminemos. Ya puse todos los valores, que prácticamente son estos y el último, ¿verdad? Entonces empecemos a poner las barritas. ¿Cuál va a ser la altura? ¿Lo recuerdan? La mayor densidad, ¿cuál es? 0.200, pongámoslo 0.25 o 250 mejor así.
Entonces, esto está, digamos que va de 50 en 50. 1, 2, 3, 4. 0.050, 0.100, 0.150, 0.200 y 0.250. ¿Listo? Y empezamos con del 11 al 12, hay una altura de 0.06, que vendría siendo un poquito más arriba de este, ¿verdad? Un poquito más arriba y trazamos nuestra barrita. El siguiente, 0.092, o sea, casi llegando al 100, ¿verdad? El que le sigue es 0.92, casi llegando al 100, entonces un poquito más abajo. ¿Ah? Esa se mantiene, correcto, se mantiene muy bien porque los dos tienen la misma densidad. Después sigue la controversial 0.246, que es casi la altura máxima. Un poquito más abajo. Más o menos ahí, porque llega hasta 0.246, que es casi 250 milésimas. La siguiente 0.1314 casi. Entonces más o menos acá. De 16 a 18. La siguiente de 18 a 19, que es 0.12 o 123, un poquito arriba de 100. Y la última es 0.01, es la más cortita, es 0.01. 4, 3, 2, 1 por acá. Ahí estaría ya nuestro histograma. Ya nos acordamos, sí. Los sábados son sagrados entonces, Robert. Ni modo. ¿Era eso o perder la clase? Bien, entonces, ¿qué más pedí ahí? Solo el histograma. Entonces, tal vez no se mueve aquí. El ejercicio dice, construya un histograma. Eso es todo. Para el segundo van a hacer lo mismo, el ejercicio 2. Exactamente lo mismo. Pero ojo, sería para presentarlo en la siguiente clase, que es el otro sábado. La tarea 1 es para el lunes. Las primeras dos. La tarea 2, sí. Ok, perfecto. O sea, la tarea que era para hoy la pueden presentar hasta el lunes. ¿Sí? Y esta que estoy dejando ahorita sí es para el otro sábado. No le voy a exigir que la suban a la plataforma si ya la mandaron al correo. No hay problema. Pero si quieren. Bien, entonces, chicos, en la siguiente, el ejercicio 7, Ángel y Roberto, el ejercicio 7, Ángel y Roberto, ejercicio 7, van a responder las preguntas, esta de aquí, a partir del histograma. Sí, entonces acá recuerden lo que ya vimos, vea cómo calcular si es el área, si es la altura, etcétera. El ejercicio 8, pues básicamente también lo mismo, y el ejercicio 9, básicamente lo mismo. Eso sería todo. ¿Hasta cómo?
hasta el ejercicio 15. O sea, son las páginas 13 y 14. Igual yo les voy a marcar en el WhatsApp cuáles son. Moisés, ¿sí quedó clara la tarea? Sería del 2, porque el 2 no lo hicimos. El 2 hasta el 9. 2, 7, 8, 9, correcto. Ok, entonces nos vemos el próximo sábado, chicos. Yo les aviso si hay examen o no. Hoy mismo. ¿Listo? Que les vaya bien. Listo, pues. Nos vemos.